Ahora está Milko Schwarzman, especialista en conservación marina en línea. Milko, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Bien, bien. Aquí el otro día leía desde tu cuenta de Twitter una serie de publicaciones, entre otras cosas, donde decís que Ecuador resolvió en un año una problemática con respecto de la flota china depredadora que Argentina no atina siquiera a ordenar. Contanos un poco cómo es eso. Bueno, básicamente, como todos se habrán enterado, en el año 2020 recorrió los medios periodísticos de todo el mundo, levantó como una especie de escándalo la flota pesquera china que opera frente a las Islas Galápagos, estas islas donde estuvo Darwin y donde hay estas especies emblemáticas, que son islas que pertenecen a Ecuador en el Pacífico Sur. Esta flota la veníamos conociendo y siguiendo los que sabemos el tema desde el año 2017, que fue cuando se comenzó a formar, y la conocíamos porque muchos de estos barcos son los mismos barcos que pescan en frente a la Patagonia Argentina, una flota china. En el 2020 la flota llegó a unos 300 barcos y un periodista ecuatoriano usó una foto de la flota que opera en el Atlántico Sur para decir que eran los barcos que estaban frente a Galápagos. Esto era falso, pero esa foto se volvió viral y la noticia recorrió el mundo y todo el mundo empezó a hablar de la flota china que pescaba en frente a Galápagos, de unos 300 barcos. Para comparar, en frente a la Patagonia Argentina, la flota es casi el doble de 300 barcos, son más de 550 barcos, y no son solo chinos, sino que también son coreanos, taiwaneses y españoles, y operan de hace varias décadas. O sea, en el Atlántico Sur tenemos un problema más grave, y a su vez, la flota que opera en el Atlántico Sur permanentemente, o casi todos los años, realiza pesca ilegal, ingresos de pesca ilegal, algo que Mm. no ocurre en las Galápagos. ¿Qué pasa? En el 2020 se descubre esta flota y el año pasado, en 2021, haciendo un seguimiento que hago permanentemente por satélite de las flotas que operan alrededor de Latinoamérica, detecto que la flota china cambia el comportamiento, lo que venía haciendo de 2017 a 2020, en el 2021 el cuarto año lo cambia y dejan de pescar en el borde de la zona económica exclusiva, sino que se alejan 90 kilómetros, son 50 millas náuticas, y empiezan a pescar lejos de las islas, lejos de la zona económica exclusiva, y este año 2022 lo vuelven a hacer. Y yo primero hablé con gente, especialistas de Ecuador, y todos me negaban que fuera un cambio de comportamiento de la flota, me decían que debía ser por el calamar, que se movía más lejos del mar de Ecuador, pero bueno, este año en 2022 la flota no solo se alejó del mar de Ecuador, sino que se alejó del mar de Perú. Entonces, yo lo que escribí con este descubrimiento, no solo mostré que existe este cambio de comportamiento en la flota china en el Pacífico, que se alejó 50 millas, 90 kilómetros más lejos de la zona económica exclusiva, sino que en Argentina la flota china comenzó a pescar ilegalmente dentro de nuestro mar argentino en el año 2001. Hace 21 años que pescan adentro del mar argentino ilegalmente. En Ecuador nunca ocurrió esto, o sea, la situación del Pacífico es mucho más leve que la del Atlántico. En el Atlántico tenemos los barcos chinos que ingresan ilegalmente prácticamente todos los años al mar argentino y a su vez tratan de embestir a la prefectura, tienen un comportamiento Mm. agresivo dentro de nuestro mar, violan nuestra soberanía y nuestros recursos, una situación mucho más grave y nunca ocurrió nada ni parecido, nunca se alejaron de la zona de economía exclusiva y nuestro gobierno, el que sea, ¿no? El pasado, el anterior, el que está ahora, nunca hizo nada. Entonces, simplemente quise demostrar el contraste, ¿no? Claro. Ecuador ante un problema mucho menos grave, 1000 veces menos grave, sin pesca ilegal, simplemente pescándole en el borde de la zona de economía exclusiva de ellos, en un año lograron una solución, nosotros, o parte de una solución, o lograron un cambio en la flota china. Nosotros en 21 años de pesca ilegal china y una flota del doble de grande, un problema mucho más grave, no hicimos nada. Claramente demuestro en estos artículos que hay una falta de voluntad política de resolver este problema, ¿no? Sí, claro, evidentemente, porque además hay que Y no recordar. del gobierno actual, No, de no. todos los gobiernos, ¿no? Sí, esto ha atravesado a todos los gobiernos, claramente. Porque en realidad Argentina, desde las relaciones que inició Kirchner en su momento para acá, ha construido una situación de dependencia muy delicada de China. Esto es una cuestión de carácter concreto que Sí, además. hay, por supuesto.
Yo en las notas aclaro algo también, porque Argentina evidentemente tiene una afinidad ideológica con China, no solo económica. Ecuador también tiene una deuda económica y depende de China como Argentina. O sea, la situación económica de dependencia con China de Ecuador es la misma. También explico eso en los artículos con, eh, con referencias. Pongo las referencias de las deudas de Ecuador, de la de Argentina. Explico que la situación económica es la misma con China. Sin embargo, ellos en un año lograron alejar a la flota de su zona de economía exclusiva y nosotros en Argentina no lo hemos logrado. Es Bueno, más, se nos meten adentro. sí, pero digamos, el problema es mucho más grave. Claro, pero además, digo, con un agravante en este sentido. Vos hiciste mención a prefectura. Perfecto, bien. El gobierno de Macri hizo el acuerdo con los franceses, están las 4 patrulleras oceánicas, que la mayor parte del tiempo le dan una hermosa vista al apostadero naval Mar del Plata, pero no están donde tienen que estar. No, sabemos todos, el combustible de la Armada se terminó en junio, ya no tienen combustible desde junio, o sea, el combustible que requerirían para todo el año, que se les dio para el último año, les alcanza para la mitad de lo que pueden, o sea, hoy operan con combustible que les quedó de principio de año. Se redujo el presupuesto de Armada, o sea, este gobierno actual redujo el presupuesto de operación, y yo estuve la semana pasada en Mar del Plata y estuve viendo que 3 estaban ahí, y el cuarto estaba saliendo de Ushuaia, no sé si estaba haciendo vigilancia en la milla 200, pero el problema no es solo de recursos, que tenemos recursos limitados, y yo doy este ejemplo, hasta Estados Unidos tiene problemas de pesca ilegal, que tiene flota de control marítimo, de fuerza marítima más grande del planeta, hasta ellos tienen problemas de pesca ilegal. El problema nuestro es que tenemos un ejército de diplomáticos, una cancillería que no sirve para defender nuestros recursos, claro. y no actúan. Tenemos 2 brazos, el brazo de la fuerza en el mar, de la vigilancia, que lo empleamos con todo lo que podemos, digamos, que no es suficiente y que no se le asignan los recursos suficientes ni a prefectura ni a armada, y por otro lado, el músculo atrofiado de la diplomacia. Para darles un ejemplo, Argentina es el país de Latinoamérica que tiene más embajadas en el mundo. O sea, más que Brasil. ¿Para qué? ¿No? Sí, obviamente. Bueno, hay hay varios aspectos en lo que vos acertadamente citás. En primer lugar, bueno, la Cancillería Argentina está a la deriva. Yo hace poco, dado todo este predicamento reciente de Emiliano Martínez, proponía que lo designen al frente de la Cancillería Argentina. Habla un inglés fluido a diferencia del canciller nuestro, ¿no? Digo, total, como Santiago Cafiero, como Santiago Cafiero no tiene ninguna competencia en nada, por lo menos el Dibu habla inglés de corrido, qué sé yo, eso ya sería maravilloso. Lamentablemente es así, y no es el único organismo que está de esa manera, digamos, ¿no? Y son organismos fundamentales para defender nuestros intereses. O sea, tenemos el embajador argentino en China, que trabaja para China, ¿no? Le pagamos el sueldo de los argentinos, claro. Y Vaca Narvaja, que está también una persona sin capacidad, que está puesto por apellido. Hay que decir la verdad, así como en el gobierno anterior también hicieron algunos convenios con China, y bueno, ahora también tampoco están... Pero yo lo quisiera poner de esta manera. China es un actor central en el mundo. China no se puede ignorar. China es un mercado potencial importantísimo para la República Argentina y para cualquier otro país. Digo, esto no es así. Esto es dónde nos paramos nosotros como nación en la relación con otra nación, y vos citás lo de Ecuador y me parece perfecto. Digo, también me gustaría recordar en este aspecto que el buque más moderno de la Guardia Costera Norteamericana, que hizo su viaje inaugural, viniendo a recorrer el continente, iba a entrar en Mar del Plata el verano pasado, se había ofrecido por parte del Comando Sur la posibilidad de contribuir a la flota argentina, con la flota argentina de control pesquero, y el gobierno lo rechazó. Es más, él nunca llegó, quedó en Montevideo y pegó la vuelta, porque le dijeron que no había calado para entrar en Mar del Plata, y era mentira. Sí. Bueno, es muy grave la conducta de este gobierno. Ese buque en realidad lo que realizó fue en cada país, estuvo recorriéndose, entró en Brasil, en Uruguay, creo que estuvo en las Guyanas, estuvo en una cantidad de países, después estuvo en el Pacífico. Hacían trabajo de
cooperación con las fuerzas de los lugares a donde iba, y hacían intercambios y entrenamientos conjuntos. No era que iba a afectar nuestra soberanía, como dijo el claro, gobierno, por lo cual le negaron que ingrese al mar argentino, y inventaron esto de que no puede amarrar en el Mar del Plata, cuando en principio iba a amarrar en Buenos Aires. Primero le negaron el amarre en Buenos Aires, dijeron que vaya a Mar del Plata, y cuando estaba yendo a Mar del Plata le dijeron que no podía, o sea, un papelón, digamos, ¿no? Pero esto es un ejemplo, digamos, ¿no? Por ejemplo, si viene un barco de Francia a hacer lo mismo, o de China, y bueno, se hace también, pero quiero decir, hay una cuestión de dignidad como Estado, de que uno puede tener relaciones y negocios con otros estados, como claramente ocurrió ahora con Ecuador, sin ceder su soberanía, ¿no? No entendemos esto, ¿no? Entendemos que nuestra relación con otro estado es entregarle nuestra soberanía, nuestros recursos, sin condición, y así ningún estado es respetado, digamos, ¿no? Ningún estado funciona así, y demostrar, y esto claramente lo que yo trato de explicar en este artículo. Ecuador en un año logran un cambio ante un problema mucho menor al que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un problema de mucha más larga data, de mayores dimensiones y de otra calidad. Yo les quiero contar que en Ecuador no han capturado pesqueros chinos haciendo pesca ilegal. Capturaron un reefer, que es un carguero chino, en 2017, que atravesaba la zona de economía exclusiva de las Galápagos con especies amenazadas de extinción que habían sido pescadas afuera. Nosotros los tenemos a los chinos entrando. Los últimos 2 capturados en 2020, uno es un barco que pertenece al Estado chino, el Lu Rongjiangyu 668, que capturó la prefectura en 2020, pertenece al Estado chino. Los tenemos pescando adentro a los chinos ilegalmente, casi todos los años. Como les comentaba, el primer pesquero ilegal chino que se captura es en 2001, dentro del mar argentino. Ecuador ni siquiera lo estuvo pescando dentro de su mar, y logró esto. Nosotros, con un problema muchísimo más grave, de dimensiones mucho más grandes, de flotas más grandes, no hemos avanzado en nada. Y más allá de si es un alejamiento, como logró Ecuador, que se aleje en 50 millas, lo cual disminuye el impacto ambiental sobre la pesquería, y disminuye el impacto ambiental sobre los pesqueros locales, ¿no? Recordemos que la flota china captura lo mismo que captura la flota argentina, las mismas poblaciones de peces, lo cual tiene un impacto directo en nuestra economía, además nosotros hablamos cotidianamente con la marinería y con los capitanes de pesca, que en su mayoría son, por lo menos los capitanes son casi todos de Mar del Plata, la marinería por ahí es más de otras provincias. Y está claro eso, y que además a veces tienen situaciones de riesgo, y a veces Prefectura les pide que trabajen sobre la milla 200 y se encuentran en inferioridad de condiciones y de actitud, porque digamos un pescador argentino no sale a la guerra, sale a pescar, ¿no? Y se encuentra con una guerra en el mar. Bueno, la flota china es utilizada, o sea, llevan ellos oficiales de su marina en los pesqueros. La presencia de la flota china en el Atlántico Sur no es solo una cuestión de recursos marinos, de económicos y alimenticios, sino de una presencia geopolítica. Ellos lo que están haciendo es plantar presencia, por eso hay todas estas iniciativas de otorgar un puerto a China en la Patagonia, o sea, para China es la necesidad de un acceso a la Antártida. Cuando China yo estuve trabajando 2 años en Montevideo, que estaban esta propuesta de construir un megapuerto pesquero con astillero en Montevideo, en una zona franca, o sea, iba a ser una zona sobre el Río de la Plata de soberanía china. La idea de ellos era darle abastecimiento a 800 barcos, casi el doble de los barcos que tienen ellos hoy en el Atlántico, y era a su vez tener acceso a la Antártida, tener acceso a recursos, presencia militar en la zona. Eso afortunadamente logramos que se rechace en Uruguay, y bueno, ahora la embestida es en Argentina, porque ellos no lo pueden lograr ni en África, no lo pudieron lograr ni en Asia, ni en Australia, ni en Nueva Zelanda. Entonces le está quedando, bueno, el cono sur, y están intentando eso, ¿no? Pero cualquier tipo de acuerdo con ellos es perder. Recordemos que hace unos cuantos años, tal vez hubo este charteo a casco desnudo de embarcaciones chinas, y se tuvo que cancelar el acuerdo porque China no respetaba nada, ¿no? O sea, no es un estado en el cual se pueda confiar, digamos, ¿no? No, eso está claro, eso está claro. A ver, quiero insistir en esto, no por disentir contigo. China existe, va a existir
con nosotros o pese a Sí, nosotros, y lo que nosotros tenemos que tener es una actitud de coherencia en defensa de nuestros propios intereses. Y está claro que los chinos, cuando se les planta bandera, recalculan. Los tipos te avanzan, son sí, como los drivers en Solves, te comen hasta que los parás. Bueno, el tema es así es. que Sí, sí. bueno, te agradezco enormemente el tiempo y la ilustración que nos has dedicado durante todo este año, Milko. Que tengas un felices No, por fiestas y favor. un buen año. Un abrazo a la distancia, muy amable. Igualmente un abrazo. Bueno, Milko Schwarzman.